Shalom, Masejet Shabbat, la página Chaf-Het Amud Aleph. Estamos más o menos en la mitad de la página donde están los dos puntos. Dice la Gemara, Gufa bai Rabbi Elazar or be'emat me'a ma'u shitame tumat o halim. Vimos antes la pregunta de Rabbi Elazar, si cueros que vienen de animales que no son puros, que si no se pueden comer, no son los animales teorot que se pueden comer, sino de los tmeot. Él pregunta si este cuero se puede... si ese cuero recibe impuridad cuando se forma de él un oel sobre un fallecido. Y pregunta a la Gemara, Mai Kamibale. La Gemara pregunta, ¿por qué hace esa pregunta? El mismo Rabbi Elazar dijo que de dónde aprendemos los oalim que están encima de un fallecido, del Mishkan. Y en el Mishkan se usaron solamente cueros de animales teorot. Entonces, ¿por qué él preguntó? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la halajá con respecto a cueros que son impuros? Dice la Gemara, Amar Rav Ada bar Ahava, Tachash shaya b'mei Moshe, ka mibailei tameaya o taoraya. Dice la Gemara, hay dos cueros que se usaban en el Mishkan. Uno es orot eilim meodomim. Los eilim obviamente son teorim. Y también se usaba un animal que es llamado tachash. Y la pregunta de Rabbi Elazar es que tal vez ese tachash que se cogió del cuero para el Mishkan sí era uno de los animales tmeim. Por lo tanto, aprendemos del Mishkan que cueros que no son de animales teorim, sino de animales tmeim, sí reciben tumá be'oel hamet. Pregunta a la Gemara, Amar Rav Yosef, Maiti bailei tanina lo uchsheru lemelechet shamayim ela or be'ema teora bilvad. Dice Rav Yosef, no puede ser esa pregunta. ¿Por qué la hizo? Si hay una braita que dice claramente que no es kasher para melechet shamayim, que sí, para cosas que usamos para mitzvot, solamente cueros de animales teorim. Por lo tanto, él no entiende la pregunta. Pregunta la Gemara sobre lo que dijimos. Meitiv Rabbi Yehuda omer shnei michsaot ayu. Echad shel orot eilim me'adamim ve'echad shel orot techashim. Dice la Braita, en la opinión de Rabbi Yehuda, que se usaba los dos cueros que mencionamos, de los Eilim Adamim y del Tachash, uno al lado del otro, y esos eran los cueros que se ponían sobre el Mishkan. Rabbi Nehemia omer michse echad haya vedome kemin tala ilan. Rabbi Nehemia dice que no, que se juntaban los dos cueros, el cuero de Eilim y el cuero del Tachash, se juntaba y se formaba un cuero grande que se parecía al tala ilan. Tala ilan es un animal pequeño que es impuro, que es tamé, que tiene muchos colores. Y dice Rabbi Nehemia que se parece al tala ilan. Entonces pregunta a la Gemara, ¿va tala ilan tameu? Rav Yosef nos dijo que se usó solo cueros teorim. Y ahora Rabbi Nehemia dice que se parecía al tala ilan. Y el tala ilan es tamé, no es taor. Entonces, ¿por qué decimos que se usaron solo animales teorim? Dice la Gemara, Aji que amar, así quiso decir Rabbi Nehemia, que min tala ilanu, sheyesh bo gvanin arbe, velo tala ilan, diluatam tamé, ve'acha taor. Dice la Gemara, así dijo Rabbi Nehemia. Esos cueros se parecían al tala ilan con respecto a los colores, que era muy coloreado, tenían muchos colores diferentes. Pero con respecto a si eran como el tala ilan, que es tamé, en eso no es parecido, solo en los colores. Dice la Gemara, ahora entendemos por qué el Targum llama al Tachash, al cuero del Tachash, Sasgoina, y no lo llama Tala Ilan, porque era un animal diferente al Tala Ilan, lo llama Sasgona, así es la traducción en arameo del Tachash, y explica Rabbi Yosef por qué es llamado Sasgona, Shesas begvanin arbe, que está contento con tener muchos colores, y de esa forma era el color, se veía el Tachash. De todos modos, quedamos con la pregunta. Aparentemente en el Mishkan se usaron solo cueros de animales teorim. Entonces no entendemos todavía por qué Rabbi Elazar dudó si cueros de animales tmeim se vuelven impuros cuando forman un oel sobre el fallecido. Entonces sigue la Gemara y dice Rove Amar,
Or behemat me'a, de metame be'elamet me'aja. Dice Rav que él lo aprendió, Rabbi Elazar lo aprendió de otro lugar que de todos modos, aunque en el Mishkan no se usó un cuero de un animal tamé, de todos modos aprendemos que sí se vuelve tamé en el oel del met. De Tania, o beor riba. Con respecto a la impureza de negaim, está escrito en la Torah o cuero, o cuero también, y eso viene a agregar que también un cuero de animales tmeim también recibe tumat negaim, también se vuelve impuro de negaim. Entonces aprendemos o beor riba, o beema tmea, veshalka beyad kohen. Dice la Braita que cuando se vuelve algo impuro de negaim, cuando se lo da al Cohen a ver, antes de que el Cohen ve el nega, no es considerado tamé, no es considerado impuro, solo después de que el Cohen lo ve, se vuelve impuro. Sigue la Braita y dice, katzatz mikulan ve'asa achat mehen minain, si él usó muchos cueros diferentes para hacer una tela junto de ellas, ¿de dónde aprendemos que también en ese caso, si aparece una plaga, un nega sobre ellos, se vuelven impuros de negaim? ¿De dónde lo aprendemos? Talmud Lomar, o bechol melechet o. Entonces vemos que con respecto a la impureza de negaim, no solamente el cuero de animales teorim reciben impureza, sino también de animales tmeim. Pero sigue Robert y dice, ve'ikale mifrach. De todos modos, no podemos aprender de negaim con respecto a la impureza del fallecido. ¿Por qué? Male negaim sheken shtiva erev tameh baen. Nosotros sabemos que con respecto a negaim, como aprendimos, también cuando es solamente hilos, shtiva erev, son hilos nomás, también hay tumá negaim. Mientras con respecto al muerto, no existe que solamente hilos se vuelvan impuros del muerto. Por lo tanto, hay una jumbra que existe en los negaim que sabemos que no existe en el muerto. Entonces puede ser que también con respecto a los cueros, solo en negaim ya ese alajá que cueros que son de animales impuros, tmeim, se vuelva impuro de negaim, y no aprendemos de eso con respecto al fallecido. Pero sigue Robe, dice, gamar mishratzim, podemos aprender de la impureza de los shratzim. De Tania está escrito en la Braita, o con respecto a los shratzim también está escrito cuero, en yela or behemat teorá, or behemat mea minain, Talmud Lomar, o. También con respecto a shratzim está escrito or, y aprendemos que también cueros de animales tmeim se vuelven impuros de los shratzim. Pero también aquí, solamente los shratzim no podemos aprender. ¿Por qué? Veikale mifrach, male shratzim shekel metamin be'adasha. Hay una jumra con respecto a la impureza de shratzim que vuelven algo impuro también cuando son muy pequeños, en el tamaño de una adasha, de una lenteja, ya es suficiente para pasar la tumá, mientras que un fallecido, para que transmita tumá, tiene que haber un kezait del fallecido, y no es suficiente una adasha, una lenteja. Pero sigue Robi, dice, negaim yochihu. Cuando yo vengo y digo, no puedo probar de los shratzim, porque en los shratzim hay una jumbra que no hay en el muerto, digo, negaim. Puedo aprender de los negaim. En negaim no hay esa jumbra. En negaim no transmiten impurezas cuando hay solamente una adasha, solamente cuando el tamaño de un gris, que es entre una adasha y un kezait. De todos modos, ellos no tienen esa jumbra de la adasha, sino más grande. Entonces puedo probar que eso no es una razón que impide que la impureza de aprender con respecto a los cueros de animales tmeim. Y entonces digo, vejazar adin. Y entonces cada uno me prueba con respecto al otro, y se dice así, lo reize que reize. Quiere decir, la tumá, la impureza que aprendo de negaim, no es parecida a la impureza que aprendo con respecto a shratzim. Velo reize que reize. Y no es parecido a los salahot que aprendo en las impurezas de los shratzim a las salahot que aprendo en la impureza de los negaim. Atzad ashave shebaen, en que sí son iguales, sheor tameh baen, que el cuero es impuro en ellos, es decir, el cuero recibe impurezas también de negaim y también de shratzim. Veasa or behemat mea que or behemat teorá. Y la Torah dijo que en los dos, también el cuero de animales y tmeim también recibe impurezas de ellos dos. Afani avi o elamet sheor tameh
בו ונעשה בו אור בהמת טמאה כאור בהמה טהורה. De la misma forma voy a aprender con respecto a el muerto que él sí es parecido a ellos dos en el aspecto que cuero recibe tumá cuando el cuero viene de un animal puro. Y así como en Shratzim y Negaim la Torah hizo que el cuero de un animal impuro sea igual a un animal taor, así también con respecto al muerto aprendo que también el cuero de un animal impuro se vuelve impuro de el muerto. Entonces, podemos aprender, dice Rove, de Shratzim y Negaim juntos que el cuero de animales Tmeim también recibe impurezas en Oel Hamet. Pregunta, la Gemara, Amarli Rove mi Barnish, otro Rove mi Barnish, le Ravashi, le preguntó a Ravashi, Ika le mifrach, ma le atzad hashav veshabaen, sheken Tmeim bepachot mikezait. Le pregunta a Ravashi que hay algo, una jumra que existe también en Shratzim y también en Negaim, en los dos es en común esa jumra, y esa jumra no existe con respecto a la impureza del fallecido, que es que los dos transmiten la impureza cuando tienen menos del tamaño de Kezait. Como mencionamos antes, el Shratzim cuando tiene una Adasha ya transmite la impureza, y los Negaim en el tamaño de gris. El gris es menos de un kezait, mientras que el fallecido solamente en el tamaño de kezait transmite la impureza. Por lo tanto, hay una jumra que es en común entre Shratzim y Negaim, que no existe en Tumat Met. Entonces puede ser que Dafka solamente en Shratzim y Negaim el cuero de los animales Tmeim se vuelva impuro de ellos, de Shratzim y Negaim, porque en ellos vimos una jumbra que no existe en el muerto, y en el muerto no podemos aprender con respecto a cuero de animales Tmeim. Entonces, pregunta así, ¿Male atzad hashave sheben sheken tmeim bepachot mikezait? Tomar bemet sheino metame ela bekezait. El fallecido transmite la impureza solo cuando hay el tamaño de un kezait. El ama Rove mi Barnish mismo viene y dice otra respuesta a la pregunta por qué Rabbi Elazar pensó que el cuero de animales Tmeim puede recibir Tumat o el Hamet. Atia bikal vachomer mi notza shel izim. Si se hace una carpa de notza shel izim, es decir, el cuero, las plumas de las cabras, que también se hace de ellos carpas, y era también la segunda capa, la segunda tapa que había en el Mishkan. Entonces aprendemos que ella sí se vuelve impura en Oel Hamet. Y con respecto a ella, she'en metame benegaim metame boel. Cuando metame boel Hamet, las cosas hechas de notzah shel izim, por un lado no reciben negaim, no se ven impuros por negaim, porque sabemos, como mencionamos antes, en las páginas anteriores, que Negaim solamente Tzemer u Pishtim son impuros, mientras que la Notzah Shel Izim no, cuando estamos hablando de una ropa que tiene 3 sobre 3 dedos. Entonces, ella no se vuelve impura de Negaim, y de todos modos sí se vuelve impura Be'oel Hamet Metama, Be'oel Hamet. Entonces vemos que algo que no se vuelve impuro en Negaim se vuelve impuro en Oel Hamet. Or behemat me'ah shemetamah benegaim eno din shemetamah be'oel Hamet. Entonces podemos aprender de ahí kal vachomer. Si el cuero de un animal que es tamé, que sí se vuelve impuro de Negaim, entonces con más razón que aprendamos que la jumra, que lo que existe en algo hecho de la notzah de izim también existe en él, que es que también cuando se hizo Oel Hamet, también se vuelva impuro. Entonces, quedamos con esta respuesta de como hay el Kal Vachomer de la Notzah Shel Izim. Entonces, sí hay forma de aprender impurezas con respecto al cuero tamé, y por eso Rabbi Elazar preguntó. Ahora vuelve la Gemara a lo que dijo Rabbi Yosef y pregunta: Ve'ela adetani Rabbi Yosef lo uchsheru b'melechet shamayim el or be'ema teora bilvad lemay ilcheta. Rabbi Yosef dijo que hay una braita que dice que no es kasher para cosas de mitzvot de melechet shamayim solamente cuero puro. Si él se refirió al Mishkan y hubiéramos aprendido con respecto al Mishkan, que del Mishkan aprendemos que solo cuero de animales teorim se vuelve impuro en Oel Hamet, entonces esa alajá que fue dicha, que en el Mishkan se usó solamente cuero de
animales teorim, entendemos por qué fue dicha, porque aprendemos de ella con respecto a las halajot de Ohel Hamet. Pero ahora que concluimos que cueros de animales tmeim sí se vuelven impuros de Ohel Hamet, como aprendimos del Kal Vachomer, por lo tanto, ¿por qué hay una braita que nos dice que se usó para el Mishkan? Lo que pasó, ya pasó. No aprendemos de eso nada con respecto a las halajot más adelante. Entonces, ¿por qué fue dicho? Entonces, eso es la pregunta. Eso es la Gemara pregunta. Lemail Geta, ¿para qué fue dicho esa braita? Entonces, concluye la Gemara, letfilin. Lo que fue dicho en la braita, que es kasher para mitzvot solamente el cuero de un animal tahor, se refiere a tefilín y no al Mishkan, porque del Mishkan no podemos aprender de eso. Y mai de ove, lo que ya fue, ya fue. Ahora, pregunta la Gemara, ¿tú quieres decir que aprendemos de eso con respecto a tefilín? Tefilín be'edi activa, o en los mismos tefilín está escrito en el salahot de los tefilín que se puede usar solo cueros de animales teorim. Te está escrito, leman tie torat Hashem befija, min amutar befija. La Torah dice que hagas los tefilín para que aprendas la Torah que está en tu boca, y entonces aprendemos que solo lo que puede estar en tu boca se usa para tefilín. Quiere decir cueros de animales teorim. Dice la Gemara, ela leoran. Dice la Gemara, no. Esa alajá leman tie torat Hashem befija es a donde está escrito Torah, que es en las parshiot, que están adentro de los tefilín, donde se escriben cosas de Torah. Ahí aprendimos que tienen que ser sobre un klaf, que es hecho de un cuero de animales teorim. Pero con respecto al cuero, a los batim, lo que cubre los parshiot en los tefilín, los mismos batim, eso se puede usar también de cueros de animales no teorim. Pregunta la Gemara, ve'amar Abaye shin shel tefilin alajá le Moshe misinai. Nosotros sabemos, dice la Gemara, Abaye dijo que la shin que se escribe sobre la casa, sobre el bait de los tefilín, que también es escrito algo en ello, quiere decir, también hay Torah escrita ahí. Si es alajá le Moshe misinai, quiere decir, es algo que la Torah misma obliga, escribirlo es parte de los tefilín. Por lo tanto, también en las casas, en los batim de los tefilín, también está escrito parte de la Torah. Rashi también explica que fuera de la shin que aparece sobre la casa, hay la dalet que está donde uno amarra los tefilín del rosh, y hay la yud que se amarra donde se amarran los tefilín de la mano, y entonces sale el nombre de Hashem Shakai. Por lo tanto, está escrito Torah también en las casas, en los batim de los tefilín. Entonces, Mileman tie Torat Hashem befija también es alajá con respecto a los batim de los tefilín. Ella dice la Gemara, le korhan besearan u le tofran begidan. Tenemos otra alajá con respecto a los tefilín, que hay que envolver, hay que amarrar los parshiot con pelo, y hay que coser los batim de los tefilín con tendones, con gidim. Y entonces dice la Gemara, a eso vino la braita a decirnos que amarrar con pelo y coserlos con gidim tiene que ser de la misma forma que ellos mismos son hechos. Así como los parshiot son hechos de cuero de behemá teorá, así el pelo que uno lo amarra tiene que ser de una behemá teorá. Y así como los batim mismos son hechos de behemá teorá, así los tendones tienen que venir de behemá teorá. Pregunta, dice la Gemara, Hanami alajá le Moshe misinayu. Estas dos alajot también fueron dichas en una alajá le Moshe misinai. Y la braita no mencionó que esto es una alajá le Moshe misinai, sino lo dijo como algo que ella misma te enseña. Entonces demuestra que estas alajot no fue lo que la braita se refirió. De Tanya, tfilin merubaot alajá le Moshe misinai, nichrachot besearan venitfarot begidan. Dice la braita que hay tres alajot le Moshe misinai que sean cuadrados los tefilín, y lo que mencionamos, nichrachot besearan venitfarot begidan. Entonces la braita no se refirió a eso, porque la braita no mencionó alajá le Moshe misinai. Dice la Gemara, ela le retzuot. Dice la Gemara, la braita vino a hablar de las tiras de los tefilín, y a eso se refirió que hay que usar solo animales teorim. Ve'amar Rabbi Yitzchak retzuot shchorot alajá le Moshe misinai. Pregunta la Gemara, Rabbi Yitzchak dijo que también con respecto a las tiras está escrito en la alajá Moshe misinai que hay que hacerlas negras. Dice la Gemara, nei de gmire shchorot teorot mi gmirei. Dice la Gemara, de ahí
aprendimos de la Hamash Sinai, aprendimos que las tiras tienen que ser negras, hay que pintarlas de negro. Pero de qué material son hechos, no lo aprendimos de la Hamash Sinai, y a eso se refirió la Braita que dijo Rav Yosef. Hasta aquí, Hafjet Amud Aleph, muchas gracias, Be'atzlacha.